El pecado. Definición y origen conceptual. El pecado, del latín pectum, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En teología moral, se define como un acto malo, o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión, se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo, o que falta a lo que es debido. El concepto de pecado tiene raíces profundas en diversas culturas y lenguas. En griego, amartia significa fallo de la meta, no dar en el blanco. Los escritores griegos utilizaban este término para referirse a vivir al margen de un código moral o intelectual ideal. En hebreo, la palabra común para pecado es hatateach, que también significa errar en el sentido de no alcanzar una meta o un objetivo. En arameo, la palabra para pecado es kata. El concepto religioso de pecado como delito moral alude a la transgresión voluntaria de normas o preceptos religiosos. Dado que existen innumerables normas de este tipo, existen también innumerables pecados, a los cuales se les asigna mayor, menor o ningún castigo según las distintas creencias. El pecado en el judeocristianismo. La tradición judeocristiana, basada en la Biblia, entiende el pecado como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Según el Tanaj o Antiguo Testamento, esta voluntad está representada por la ley, Toure, preceptos y estatutos dados por Dios al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el cristianismo introduce la idea de una naturaleza pecaminosa heredada de la primera transgresión de Adán y Eva. Esta naturaleza afecta tanto a los actos como a los pensamientos del ser humano, y no puede superarse solo con el esfuerzo de seguir la ley de Dios. Según el cristianismo, la expiación del pecado se logra mediante la vida y sacrificio de Jesucristo, y se hace válida para cada persona a través de la fe y el nuevo nacimiento espiritual. Juan 3, 3-8. Definición y clasificación del pecado. La Biblia y la tradición cristiana clasifican el pecado de diversas maneras. Por razón del autor, pecado original, heredado de Adán y Eva, o pecado personal. Por relación al acto, pecado habitual, estado de un pecador no arrepentido, o pecado actual. Por razón de su gravedad, pecado leve o pecado mortal, grave. Por razón de su modo, pecado de comisión, acción positiva contra un precepto negativo, o pecado de omisión, ausencia voluntaria de un acto mandado. Por razón de la manifestación, pecado externo, realizado exteriormente, o pecado interno, consumado en la mente. Por razón del motivo, pecado de ignorancia, de fragilidad o de malicia. Por razón del término, pecado contra Dios, contra el prójimo o contra uno mismo. Por razón de su nivel de desorden, pecado capital, origen de otros pecados, o pecado que clama al cielo, grave perturbación del orden social. El pecado según la Iglesia Católica. El Catecismo Católico define el pecado como una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. El pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Se considera una ofensa a Dios y un amor desordenado hacia uno mismo, alejado de Dios y de la humanidad. El pecado en otras religiones. Bahaísmo. Los seres humanos son considerados naturalmente buenos, pero el pecado se entiende como el apartamiento de la luz de Dios. Budismo. No existe el concepto de pecado, pero se reconoce la maldad y el sufrimiento como consecuencia del karma, generado por la codicia, la ira y la ignorancia. Hinduismo. Las acciones que violan los códigos morales y éticos crean karma negativo, lo que trae consecuencias negativas. Islam. El pecado es un acto que va en contra de los mandamientos de Dios, Aya. Los musulmanes creen que el arrepentimiento sincero puede llevar al perdón divino. Pecado social. Aunque todo pecado es personal, también tiene una dimensión social. El pecado de cada individuo repercute en los demás debido a la solidaridad humana. Se consideran pecados sociales aquellos actos que atentan contra la justicia, los derechos humanos, la dignidad del prójimo o el bien común. La fuerza del pecado. El apóstol Pablo describe en Romanos 7, 14-25 la lucha interna entre el deseo de hacer el bien y la tendencia al pecado.
Aunque el pecado tiene un poder destructivo, la gracia de Dios, manifestada en Jesucristo, ofrece la liberación y la vida eterna. Romanos 6, 1-22. Conclusión. El pecado es un concepto central en muchas religiones, entendido como una transgresión moral o espiritual que aleja al ser humano de Dios y de su propósito. Aunque las interpretaciones varían según las tradiciones religiosas, la mayoría coinciden que el pecado tiene consecuencias tanto individuales como colectivas y que su superación requiere arrepentimiento, fe y la búsqueda de la justicia divina.